Redentor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a leerlo todos unidos y vamos a apreciar las cosas hermosas que este salmo tiene. Gloria sea al Señor. Leamos unidos. Dice así la palabra del Señor. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de los ojos. Se lisonjea, por tanto, sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hace bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y te justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los sacerdotes de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Cuando estudiamos profecía, se nos dijo que la profecía se puede dividir en tres grandes partes. La primera de ellas, que son los acontecimientos proféticos ya cumplidos, a la cual llamamos nosotros profecía pasada o profecía cumplida. La segunda parte, lo que estudia los acontecimientos presentes, que obviamente sería la profecía presente. Y la tercera parte, aquellos que ven las cosas que están por venir, que constituye la profecía futura. Toca a mí, en esta ocasión, hablar de la profecía pasada, que por una parte es la profecía más fácil, porque ya pertenece a la historia, porque se prueba a través de la palabra bendita. Nosotros podemos decir, esto pasó, porque la Biblia así lo dice, ¿sí? Y además tenemos las pruebas históricas de todas las cosas que ya han pasado. Por ejemplo, si hablamos nosotros de profecía pasada, podríamos mencionar cuando el profeta, posiblemente unos 500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, dijo que nacería en Belén, cosa que se cumplió. Lo podemos probar bíblicamente e históricamente, ¿sí? Una profecía presente, y cuando hablamos de profecía presente no estamos hablando del día de hoy, sino de un periodo que podría abarcar hasta 50 años. Hablamos, por ejemplo, del establecimiento del pueblo judío como una nación. Es algo que, por una parte, pertenece al pasado porque se cumplió, pero pertenece al presente porque nos tocó vivirlo, ¿sí? Cuando hablamos de profecía futura, podríamos mencionar un ejemplo que está siempre en nuestro corazón. Cristo viene, ¿sí? Entonces hablamos de profecía futura. Hoy vamos a hablar, repito, de la profecía pasada, de todos aquellos acontecimientos proféticos que ya tuvieron su cumplimiento y que marcan esa primera parte de la profecía pasada, ¿sí? Es quizás el capítulo menos atrayente para todos nosotros, no menos importante, porque todo lo que la palabra santa dice es importante, pero sí el menos atractivo. Quisiéramos nosotros siempre que se nos estuviera hablando de las cosas futuras, pero también necesitamos conocer las cosas pasadas para la gloria de nuestro bendito Salvador. Por eso nuestro tema se intitula
periodos dispensacionales. He leído el Salmo 36 porque en él encuentro, primero, dice la palabra bendita: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Extiendes tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Por qué lo menciono? Porque en la profecía pasada, lo que nosotros vemos es eso, la misericordia eterna de Dios. Que a pesar de todas las cosas que nosotros hemos estudiado en la Biblia y hemos visto que sucedieron, jamás nunca faltó la misericordia eterna de Dios. Gloria sea al Señor. Como vamos a hablar de periodos dispensacionales, definimos por dispensación la acción de dispensar. Dispensar, de latín dis, que es privativo, y pensum, que es tarea, o dispensaré, que también quiere decir quitar la carga, quitar la tarea o quitar la carga. Dispensar, bueno, hago un paréntesis, me avisan que una Suburban color azul, placa 770, de una obligación, absolver una falta o excusar. Es la oportunidad de absolver la falta cometida. Como sinónimos podríamos mencionar dispensar, absolver, disculpar, perdonar, eximir, excusar, justificar. Todos estos son sinónimos de la palabra dispensación. Los estudiosos de la Biblia han encontrado periodos de tiempo en que Dios ha ofrecido al hombre la oportunidad de tener tratos con él. A estos periodos se les da el nombre de dispensaciones. Entonces nosotros entendemos por dispensaciones los periodos de tiempo o edades desiguales en las que Dios, por su infinita misericordia, ha ofrecido al hombre la oportunidad de tener tratos con él. La misericordia es el atributo por el cual Dios se complace de sus criaturas y está dispuesto a perdonar los pecados de manera completa y soberana. Dice el profeta Isaías en su capítulo 55, verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías, en su capítulo número 3 y en el verso número 22, es el texto que es tan conocido de todos nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En el Salmo 103 y el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Maravillosa expresión. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que la misericordia del Señor es desde siempre y para siempre. Siendo la misericordia un atributo de Dios, es algo que es parte de su naturaleza. Recuerden ustedes que los atributos de Dios son inherentes, son de Él, son propios de Él. Entonces la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Cada dispensación es un periodo en donde se ve, se advierte, se siente esa misericordia de Dios, manifestada por aquellas oportunidades que ofreció al hombre para que éste se arrepintiera y fuera salvo. Bendito sea el Señor para siempre. Cada dispensación es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba, de acuerdo con los mandamientos divinos, para darle la oportunidad de amistarse con Él, según la multiforme gracia de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, al estudiar las dispensaciones, tenemos que ver forzosamente
la misericordia, el amor y la gracia bendita de Dios. Es verdad que decimos, vivimos ahora en la dispensación de la gracia, pero como que a veces quisiéramos encuadrar o encerrar la gracia solamente para esta dispensación. No es posible, porque la gracia de Dios ha sido, otra vez lo digo, como la misericordia, desde siempre y para la gloria de nuestro bendito Salvador. Desde la creación del hombre hasta la eternidad, se advierten 7 dispensaciones que son la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia y la dispensación futura del milenio. 5 de ellas se han cumplido. Estamos viviendo en la 6ª dispensación y luego vendrá la última. Gloria al Señor. Para el estudio de cada una de estas dispensaciones, los estudiosos las han dividido en 5 aspectos. Primero, tiempo de duración de cada dispensación. Segundo, el estado del hombre en la dispensación. Tercero, la responsabilidad del hombre en esa dispensación. Cuarto, el fracaso del hombre en la dispensación. Y quinto, el juicio de Dios sobre el hombre. Son los aspectos que se ven en las dispensaciones. En verdad, esta plática de hoy no es más que un recordatorio a ustedes de lo que ya han estudiado. Es un recordatorio de lo que ustedes saben perfectamente bien, pero que a veces olvidamos. Esperamos que no lo olvidemos nunca. Primera dispensación, llamada dispensación de la inocencia. Tenemos aquí unos dibujos hermosos que alguien nos los hizo y que el hermano Noé tuvo la gentileza de prestármelos para esta ocasión y que son hermosos en verdad, muy bien hechos. Dispensación llamada de la inocencia. Inocencia es el estado de que no comete el mal, es la falta de culpabilidad. No debemos nosotros confundir inocencia con ignorancia. Lo ejemplifico. Yo vengo de mi casa, se me ha hecho un poquito tarde. Llego donde está un semáforo, el semáforo está en rojo. Yo sé que tengo la obligación de pararme, pero como se me hizo un poco tarde, simplemente volteo para un lado y para el otro, no veo que venga nada y me atravieso. Adelante me para la patrulla, ¿sí? Me levanta una infracción. ¿Qué puedo arguir? Le puedo decir, Señor, yo no sabía que el semáforo está ahí para que me detenga. No, ¿verdad? Mientras yo me haya parado y respete el semáforo, soy inocente. Pero en cuanto que yo me lo cruzo cuando no debo, ya no soy inocente. No puedo arguir ignorancia. Imagínense ustedes, si arguyera yo ignorancia, me recogen la licencia, ¿verdad? Bien, entonces no debemos de confundir la inocencia con la ignorancia. El tiempo de duración de esta dispensación se extiende desde la creación de Adán hasta la expulsión del paraíso, según Génesis 2:7, Génesis 3:24. No voy a leer todas las citas porque nos llevaría demasiado tiempo estarlas leyendo. Simplemente menciono las citas para que ustedes vean los apoyos bíblicos que tenemos para ello. No se puede precisar cuánto tiempo vivió la primera pareja en el huerto. No lo sabemos. En verdad no sabemos cuánto tiempo vivieron en ese estado de inocencia, que no de ignorancia, sino de inocencia, obedeciendo el mandato de Dios. El estado del hombre entonces era inocente. El hombre fue criado en un estado de inocencia, colocado en un ambiente ideal, sujeto a una prueba absolutamente simple y advertido tocante a los resultados de la desobediencia. Fue creado en inocencia
pero no ignorante de lo que debería de hacer, tampoco ignorante del bien y del mal, sino más bien inocente respecto del mal. ¿Por qué recalco? Porque también solemos, cuando hablamos de inocencia, pensar en los niños, ¿sí? Siempre que hablamos de inocentes, pensamos en los niños más que en las personas mayores. De ahí que a aquel crimen cometido por Herodes contra los niños de Belén se le diga el día de los inocentes o la muerte de los santos inocentes. Es verdad que eran inocentes, pero ellos no tenían conocimiento. Pero cuando hablamos nosotros de la inocencia, no nos referimos, repito, a esa ignorancia, sino al permanecer obedientes al mandato. Fue creado en inocencia, pero no ignorante del bien y del mal. Más bien, inocente respecto del mal. En el libro del Génesis, en su capítulo número 1, gloria a Dios, ya se me está aquí. En su capítulo número 1, aleluya, gloria sea al Señor, en el verso número 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado entonces a la semejanza de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Fuimos creados semejantes a Dios. Y Dios es un ser santo, apartado de toda maldad. Un ser limpio. Bendito sea el Señor. Y el hombre fue creado como es decir, inocente en cuanto a cualquier cosa que se le pudiera reprochar. Él era inocente. El hombre creado por Dios fue un hombre inocente. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Conservar su estado de inocencia. Dios dio al hombre potestad para sojuzgar y señorear en todo animal terrestre, volátil o acuático, pero también le dio 2 mandamientos. 1, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. 2:17 del Génesis dice así: mas del árbol, creo que aquí equivoqué la cita. Estamos hablando del primer texto que ya había yo leído, para la gloria de Dios. Entonces dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él tenía pues la obligación de señorear sobre todas las cosas, pero también de multiplicarse y de henchir la tierra. De ahí entonces que tenemos que aclarar que la relación sexual en la pareja no es un pecado, sino es algo que Dios lo hizo así. Dios le dio al hombre la facultad de multiplicarse. Y para que el hombre pudiera multiplicarse, forzosamente necesitaba tener ese trato sexual. Entonces no podemos decir que los hijos son el fruto del pecado, de ninguna manera. Los hijos son la bendición de Dios. Dios dio al hombre esa facultad de poder multiplicarse. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Pero también le dio el mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora sí leo el 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Luego el hombre tenía la responsabilidad de hechir la tierra de seres a los cuales transmitiría las mismas excelencias morales que había recibido de Dios, pues fue creado a imagen y semejanza del Señor. Y esto solo podía hacerlo por la obediencia al mandato divino, para así conservar ese estado de inocencia. Otra vez tenemos que aclarar que no era de ignorancia, ¿sí? Los hijos de Adán y Eva deberían de haber heredado esa misma inocencia, crecer en ella, seguirse multiplicando. Y no solamente en el aspecto de la multiplicación numérica humana, sino de la multiplicación de conocimientos, de sabiduría, que Dios estaba dispuesto a brindarle al hombre para educarlo, cómo debería él comportarse y cómo debería de crecer y cómo podía aprovechar los recursos de la humanidad. Alguna ocasión escuché un comentario diciendo, es que si el hombre no hubiera pecado, seguiríamos siendo una horda de salvajes, viviendo en unas condiciones tremendas como animales. No, de ninguna manera. Si fuimos creados a la imagen de Dios, gloria sea al Señor. Y la inteligencia que el hombre tiene fue dada por Dios, gloria sea al Señor. Quizás si no se hubiera pecado, nuestro mundo no tendría ninguna carencia, no tendría ninguna dificultades. La ciencia es posible que se hubiera multiplicado también y que tuviéramos no lo que nosotros conocemos ahora, sino cosas muchísimo más excelentes para la gloria de nuestro bendito Redentor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero el hombre fracasó. El fracaso del hombre, su desobediencia. Ante su responsabilidad el hombre fracasa cuando cede a la tentación que presenta Satanás por medio de la serpiente, desobedeciendo así al mandato divino. En el 3:6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces decimos, por la astucia de la serpiente, el hombre escuchó el consejo malvado que lo lleva a su fracaso. La mujer fracasó por su orgullo, pero el hombre cayó deliberadamente. Esto también es bueno mencionarlo, aunque lo hemos oído muchas veces. Generalmente culpamos a la mujer del fracaso y la señalamos y decimos, ustedes, mujeres, ustedes, hermanas, tienen la culpa de que el hombre haya caído. Pero ambos conocían el mandato divino. Los dos tenían la responsabilidad. Y si la mujer fue engañada, el hombre cayó no engañado, sino deliberadamente. Y si pudiéramos hacer un juicio de Adán y Eva, y ustedes se convirtieran en el jurado, y se presentaran los argumentos, diríamos por una parte, la mujer oyó el consejo de Satanás y cayó, pero por otra parte diríamos, el hombre, sin haber escuchado directamente de la serpiente ese malvado consejo, cayó deliberadamente. ¿Quién es más culpable? Y si fuéramos jueces justos, tendríamos que señalar que hay más culpabilidad en el hombre que en la mujer. ¿Sí? Dice el hermano Elías que no. Explíquenos, por favor. Hermano Elías, por favor. No funciona ninguno de estos micrófonos. Y Adán amaba a Eva y la vio caída. Él por amor dio los pasos cerrados. Deliberadamente, es lo que dije, hermano Elías, por favor, es lo que dije. El hombre cayó deliberadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amaba y porque se dio a ella. Deliberadamente cayó. ¿Sí? Entonces, volvemos a afirmar que el hombre cayó deliberadamente.
En la epístola del apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, y en el verso número 14, dice así: gloria sea al Señor, bendito sea Dios para siempre. Perdón, hermanos, mi habilidad no es muy grande en manejar la Biblia. Nunca fui campeón de citas, Nunca fui campeón de citas. Dice, 1 Timoteo 2:14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, perdón. O yo creo que aquí mi secretario se equivocó en la cita. Ajá. Dice, Adán no fue engañado. Él lo hizo deliberadamente. Quien fue engañada fue la mujer, pero no Adán. Y en la epístola a los Romanos, en su capítulo número 5 y verso número 12, leemos para la gloria de nuestro bendito Salvador, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Habíamos hecho la afirmación de que si el hombre hubiera permanecido en su estado de inocencia, las cosas hubieran sido muy diferentes. El hombre hubiera henchido la tierra, pero permaneciendo en su estado de inocencia, obediente a Dios, a los mandatos divinos, las cosas serían diferentes. Mas, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez que el hombre ha caído, va a haber un juicio. El juicio de Dios sobre el hombre. Es arrojado del Edén. Como consecuencia lógica de su transgresión, el hombre es juzgado y condenado a estar lejos de Dios, por cuanto ha perdido su imagen, y es arrojado del huerto del Edén. Lo leemos en el libro del Génesis, su capítulo número 3, en los versos 23 y 24, que dice en esta forma: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se removía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta separación del hombre y Dios por el pecado es lo que nosotros llamamos la muerte espiritual. Adán y Eva perdieron su bendición de abundancia y belleza del paraíso, es decir, perdieron todas las bendiciones materiales que Dios les había dado. Perdieron la tranquilidad de espíritu, pues ahora sabían lo que era el miedo. Es decir, perdieron todas sus bendiciones morales. Perdieron la comunión con Dios, es decir, perdieron las bendiciones espirituales. El pecado los llevó a perder las bendiciones materiales, las bendiciones morales y las bendiciones espirituales que Dios les había dado en el paraíso. Eso es lo tremendo del pecado. Eso es lo tremendo de la desobediencia. El hombre que vive en el pecado ha perdido las bendiciones materiales, morales y espirituales. Pero bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Esta es la dispensación de la inocencia. Bien, pasamos a la segunda dispensación, la dispensación llamada de la conciencia. Tiempo de duración, desde la expulsión del hombre del huerto del Edén hasta el diluvio. El estado del hombre era consciente. Por la desobediencia del hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental del bien y del mal. Su conocimiento despertó su conciencia y esa capacidad le permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es en verdad el juicio del hombre aplicado a las normas de su conducta o a su proceder.
Eso es la conciencia. En el libro de Génesis, en su capítulo 3, en el verso número 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre era consciente por la experiencia del bien y del mal. ¿Sí? Realmente, si nosotros observamos el crecimiento de un niño, el niño es un inocente, pero conforme va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo sus experiencias, pequeñas experiencias, pero va adquiriéndolas. Y vemos nosotros el cambio de su conducta. Generalmente los niños en determinada edad se hacen egoístas, porque todo lo quieren para ellos, todo lo quieren para ellos, ¿sí? Esto es una función natural de su crecimiento, pero que también nos revela a nosotros esa tendencia hacia la agresión o hacia el pecado. Si el padre no educa al hijo en la forma conveniente para que éste pueda vencer esa tendencia egoísta, el niño va creciendo en ese egoísmo y se hace grosero, pegón. A los otros niños les arrebata las cosas, ¿sí? Cuando el niño recibe una educación correcta y cuando se le enseña a no ser egoísta, va creciendo en otro aspecto, siendo un poquito más responsable de sus actitudes. Entonces, pues, el hombre que ha experimentado el pecado, decimos nosotros, le llamamos en esta dispensación ya un hombre consciente. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 2, y los versos 12 al 16, dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Entonces, pues, el hombre que es consciente de sus actitudes, aunque no tenga ley, hay una ley en él, que es la ley de la conciencia, ¿sí? Por la cual él distingue lo bueno de lo malo. Esta distinción entre lo bueno y lo malo varía mucho, de acuerdo con la costumbre, de acuerdo con la educación, de acuerdo con el medio ambiente en que el hombre se desarrolla. Obviamente, para una persona que se ha desarrollado en un país, llamémosle civilizado, con ciertas comillas, ¿verdad? En un país civilizado, algunas cosas desde siempre no las hace. ¿Por qué? Porque la educación le enseña que no las debe de hacer. Y si nosotros encontramos a un hombre que ha crecido, digamos nosotros, en la selva, sin ninguna educación, él hará otras cosas que a nosotros nos parecerían malas, pero que en ese momento a él no le parecen malas. Pero la conciencia es aquella vocecita, a veces demasiado pequeña, que existe en nosotros, que nos indica qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que tenemos que evitar, ¿sí? ¿Por qué dije demasiado pequeña? Porque aunque nos hable, nosotros nos tapamos los oídos y no la escuchamos, ¿sí? Conciencia, conocimiento interior del bien y del mal. Es la facultad común a todos los agentes morales libres
en virtud de la cual discernimos entre el bien y el mal, y nos vemos impulsados a elegir el primero y rechazar el segundo. La conciencia nace con el hombre y se va desarrollando en él hasta lograr su madurez. Es el conjunto de normas que rigen nuestra conducta. Otra vez en la epístola de San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 2, y los versos 13 al 15, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es para la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? La responsabilidad del hombre en esta dispensación era hacer el bien para agradar a Dios. Si la conciencia es la voz interior que le dice al hombre lo que es bueno y lo que no es, entonces el hombre tiene la responsabilidad de hacer, pensar, sentir y actuar de acuerdo con el dictado de su conciencia. Estamos hablando de la dispensación de la conciencia. El hombre debería de hacer, sentir, pensar, querer y actuar de acuerdo con los dictados de su conciencia, desechando lo malo que ésta le señale, siguiendo el camino que ha de conducirse a la armonía y la paz con su Creador. En el libro del Génesis, en su capítulo número 4, y en el verso número 4, leemos: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel estaba actuando de acuerdo con los dictados de su conciencia, y de acuerdo con esos dictados presentó su ofrenda a Dios, y Dios se agradó de esa su ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la responsabilidad del hombre en esta dispensación debería de moverlo a acercarse a Dios, siempre buscando el hacer el bien. Otra vez, repito, entra aquí la misericordia gloriosa de Dios, que no la podemos eximir en ningún momento, en ninguna de las dispensaciones. Dios en su infinita misericordia quiere que el hombre tenga tratos con Él. Yo he pensado que para Dios hubiera sido muy fácil haber dicho: pecaste, cometiste esta falta, te destruyo, te aniquilo, te acabo. Quiero tener relación con los hombres, vuelvo a crear hombres, vuelvo a formar hombres. Y si estos fracasan, los destruyo también. Y los volveré otra vez a crear. ¿Sí? Pero Dios es amor. Pero Dios es bondad. Pero Dios es su misericordia. Y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea el Señor para siempre. Y en esa su eterna misericordia, el Señor dio al hombre las capacidades a través de su conciencia y las oportunidades para que el hombre pudiera amistarse con Dios. Gloria sea al Señor. Ese es el gran de amor de Dios. Siempre está dispuesto a dar al hombre esa oportunidad magnífica de poder tener tratos con Él. Pero el hombre fracasó. El hombre fracasó. A veces en nuestros estudios de profecía decíamos el fracaso de la dispensación. No es la dispensación la que fracasa,
hago esa aclaración. Es el hombre el que fracasa. El hombre fracasó. Se contaminó llenándose de malicia y de corrupción. El hombre, lejos de seguir el camino por el camino excelente que le conducía hacia Dios y que su conciencia le señalaba, inclinó sus pensamientos, sus sentimientos y obras hacia la malicia y hacia la corrupción. En el capítulo 6, verso número 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de sus pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Ahí podríamos seguir leyendo hasta el capítulo 11, verso 8. Pero en todo estos capítulos encontramos cómo el hombre no hizo lo que su conciencia le dictaba, sino prefirió el camino del mal, porque desde que el hombre pecó es dado de continuo al mal. Pero vuelvo a decir, Dios en su infinita misericordia le está dando la oportunidad de acercarse a Él, la oportunidad de obedecerle, la oportunidad de tener tratos con Dios que el hombre deliberadamente rechazó, no quiso tener esos tratos con Dios. Entonces, habiendo fracasado el hombre por causa de su maldad, por causa de su pecado, viene su juicio. El juicio de Dios sobre el hombre fue el diluvio. Al persistir el hombre en su inclinación al mal y a su corrupción, evidencia inequívoca de su fracaso en esta dispensación, porque él sigue inclinado al mal y a su corrupción, viene el juicio de Dios sobre él, que consistió en la destrucción de toda carne por medio del diluvio. Leemos en el capítulo 6, verso 5, y vio Jehová, ya lo había yo leído, que la maldad del hombre era mucha. Y en el capítulo 7, en los versos 11 en adelante, bueno, no voy a leer todo el capítulo, simplemente es el capítulo 7 en donde nos habla acerca del diluvio. Son cosas harto conocidas de ustedes que no necesito estárselas leyendo porque ustedes las conocen, ¿sí? Este es el juicio de Dios sobre el hombre. Con esto termina esta segunda dispensación. Y vamos sobre la tercera dispensación. La dispensación llamada del gobierno humano. Esta dispensación llamada del gobierno humano se extiende desde el fin del diluvio hasta la confusión de lenguas. Desde Génesis 8:16 hasta Génesis 5:8. Ahí se extiende me equivoqué en la cita, ¿verdad? Génesis 8:16 al 11:8, sí, ¿verdad? Está bien. Estado del hombre. Estado del hombre fue de justicia delante de Dios. En esta dispensación, el hombre, o sea, Noé, por su fe y obediencia es justificado por Dios, quien le entrega la misma potestad que le dio al primer hombre, a Adán. Recordemos nosotros en Génesis 1:28 en adelante, en que al hombre se le da epístola a los hebreos, en su capítulo número 11, que en el verso número 7, dice: para la gloria de nuestro Señor, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, 11, yo me equivoqué, 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe, Noé fue hecho heredero de esa justicia que es por la fe. ¿Cuál era su responsabilidad? La responsabilidad del hombre en la dispensación del gobierno humano era ejercer y vivir en justicia. Ejercer y vivir en justicia. De ahí el nombre
de dispensación del gobierno humano, porque al hombre se le dio la facultad de ejercer. Él era el responsable de ejercer la justicia, pero también era responsable de vivir de acuerdo con la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Se pueden tener muchas definiciones acerca de la justicia. La más sencilla y la más entendible es aquella que dice que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Esa es la justicia, dar a cada quien lo que corresponde. Los que inician esta dispensación llamada del gobierno humano, 8 personas, a ellos se les había concedido esa oportunidad de vivir de acuerdo con la justicia, pero de obrar siempre con toda justicia. Ejercer y vivir en justicia. Dios te entrega al hombre una tierra purificada y limpia, concediéndole la autoridad de gobernarse a sí mismo, es decir, el gobierno del hombre por el hombre. Le permite gobernarse a sí mismo y a todas las cosas creadas. Se le concede el poder judicial de quitar la vida a todo aquel que hiciera lo malo. Esta es sin duda la más alta función judicial dada al hombre. En el libro del Génesis, otra vez, en su capítulo número 9, dice, aleluya, 28 al 30, vivió Noé después del diluvio, vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Otra vez, mi querido secretario se me equivocó en las citas aquí. Gloria a Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mandamiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os las he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esta es la función judicial más grande que al hombre se le ha dado, el poder quitar la vida a aquel que hiciera lo malo. Al criminal debería de quitársele la vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé, etc. Hasta ese verso leo, ¿verdad? Entonces, pues, al hombre se le había dado estas facultades. Es el gobierno del hombre por el hombre. Es una función que éste debería necesariamente de cumplir, siempre haciéndole en justicia. Por tanto, tenía la responsabilidad de gobernar el mundo por Dios y para Dios. 9:6, que ya lo leí, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Al hombre se le había dado la facultad de juzgar en el nombre del Señor y gobernar para Dios en todas las cosas. En la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, gloria a Dios, en su capítulo número 10, los versos 3 al 5, leo que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, pues, el hombre estaba puesto para actuar y vivir con toda justicia. Pero
En esta dispensación también hubo un fracaso. El hombre fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque dejó a un lado la justicia, menospreciando el pacto que Dios había hecho con él. Volvemos al libro del Génesis en su capítulo número 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces el hombre se apartó de la obediencia a Dios y quiso hacer su propia justicia. Sabiendo por la conciencia que la paga del pecado es muerte, el hombre quiso abrir una puerta falsa para escapar del juicio de Dios. Entonces pensó en hacer una torre en donde ellos pudieran refugiarse en todo caso, tan alta que pudiera alcanzar el cielo. Era fácil pensar para el hombre que por él mismo, por sus obras, podría alcanzar el cielo, apartándose completamente de la justicia divina. Esto fue el gran error, además de los errores ya cometidos, porque el hombre se había apartado terriblemente de Dios y se había corrompido en un grado extremo. A pesar de todo ello, ellos quisieron encontrar una puerta falsa para poder llegar hasta la presencia de Dios. ¿Cómo nos recuerda esto la situación de tantas gentes que conocemos, verdad? Tantas gentes que conocemos que tratan de buscar siempre una puerta falsa. Que cuando nosotros les hablamos acerca de la bondad, del amor de Dios y de la necesidad de ajustarnos a la palabra, ellos tratan siempre de encontrar una puerta falsa. Quienes dicen, por ejemplo, bueno, déjenme vivir como yo quiera, que al fin de cuentas un buen arrepentimiento antes de la muerte y eso basta, ¿sí? Que otros dicen, es mi vida, es mi forma de ser, yo no puedo cambiar ni voy a cambiar porque no quiero, ¿sí? Y en fin, siempre tratan de buscar una salida falsa, algo que les sea más cómodo. Vivimos en nuestros días en una situación espiritual muy grave, no solamente en el mundo en general, porque el mundo está divorciado totalmente de Dios. El mundo no quiere saber de Dios, sino que ese pensamiento diabólico se incrusta muchas veces dentro de nuestras iglesias. Y entonces buscan lo que sea más fácil, lo que sea más sencillo. Si allá no me prohíben esto, no me prohíben aquello, no me prohíben esto, me voy allá. Es más fácil, ¿sí? El hombre ha tratado siempre de encontrar una puerta falsa por donde escapar, por donde dar salida a sus instintos, por donde dar salida a su depravación moral. Trata de buscar siempre una salida, apartándose totalmente de la justicia de Dios. Hay de ellos, porque les puede suceder lo mismo que les sucedió a estos hombres de los cuales estamos hablando en la dispensación del gobierno humano. Estos no quisieron seguir la justicia, sino se apartaron de esa justicia. Dios en su bondad hizo un pacto con el hombre, prometiendo no destruir nuevamente la tierra con un diluvio, promesa que siempre se ha cumplido. Pero el hombre desconfió de Dios. Antes ya había fracasado porque no gobernó para Dios, sino para el mismo hombre, habiendo hecho la justicia a un lado y obrando conforme a su maldad. El hombre pierde la fe en las promesas de Dios, se aparta de la justicia, cae en el pecado
y por consiguiente viene su fracaso. La historia de siempre. La historia de siempre. ¿Sí? La historia de siempre. El hombre pierde la fe en las promesas de Dios, se aparta de la justicia, cae en el pecado y viene forzosamente su fracaso. En esta dispensación el hombre fracasa, apartándose totalmente de la justicia y haciendo las cosas que no debería de hacer de acuerdo con la justicia. Gloria a Dios. Hago una pausa porque en días pasados comentaba yo, haciendo un paréntesis, ¿sí? Comentaba yo, bueno, pues ¿qué me está pasando? ¿No? Si antes no me pasaban estas cosas, antes no me pasaba esto, antes no me pasaba aquello, y ahora resulta que pues me está sucediendo estas cosas, y digo yo mismo, ¿verdad? Porque ya llegaste a la edad de los nuncas. Nunca me pasaba esto, nunca me pasaba esto otro, pero ya nos pasa. Bueno, pero de todas maneras, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, ¿sí? Y que a pesar de todo, seguiremos adelante para la gloria del Señor. Le decía yo hace unos cuantos días al hermano Aarón Cortés, yo le hablo al hermano Aarón Cortés de tú, porque lo conocí niño. Entonces, pues, yo sé que debo de hablarle. Yo nunca le he hablado con falta de respeto, le hablo con respeto. Aunque sea así, no, hijo, gracias. Le hablo con respeto. Pero le decía yo, te estoy fallando, ya te estoy fallando. Ya parezco una carcacha vieja. Cuando no se descompone de una cosa, se descompone de la otra. Y cuando le arreglan esta, se descompone de la otra. Y le arreglan aquella y se vuelve a descomponer de la primera. ¿Sí? Y el hermano se ríe y me dice, no, hermano, vamos adelante, eso sí, vamos adelante. Y si el Señor me permite, un año, 2, 3, 10, 20, ya más no, ya nomás llegué hasta 20, ¿no? Ya más ya no. Pues adelante, yo seguiré adelante y aquí estaré con ustedes, ¿sí? Y quizás algún día, pues apoyado aquí en el atril sin poderme mover, pero de todas maneras seguiremos adelante para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. El hombre que ha fracasado, porque ha fracasado el hombre en la dispensación, viene el juicio de Dios sobre él. Este juicio fue la confusión de lenguas y su dispersión. El hombre que ha quebrantado los mandamientos de Dios y se ha llenado de altivez y orgullo, busca una puerta falsa para recuperar lo que perdió por el pecado. Así lo hacen los descendientes de Noé, que se proponen edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Pero Dios conoce el corazón de los hombres, desciende a ellos para confundirlos y esparcirlos por toda la tierra. En el capítulo 11 y en los versos 7 al 9, dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Con esto termina esta dispensación llamada dispensación del gobierno humano. En la dispensación de la conciencia, el hombre fracasa porque no escuchó la voz de su conciencia, sino que deliberadamente hizo lo malo en la presencia de Dios. En la dispensación del gobierno humano, el hombre fracasa porque se aparta de toda justicia. ¿Sí? Obviamente, comete injusticia y viene su fracaso. ¿Qué aprendemos nosotros de ello? ¿Qué nos enseñan en verdad en la vida práctica las dispensaciones? ¿Qué nos enseñan?
que nosotros somos hombres también y que heredamos la tendencia adámica. Que es bien cierto que el Señor Jesucristo nos ha transformado, pero que el ataque de Satanás, como lo fue en estas dispensaciones, sigue siendo para el hombre. Que lo queramos reconocer o no, tenemos una tendencia hacia la desobediencia, que nosotros mismos como pastores predicamos la necesidad de que el hombre se ajuste a las bondades de Dios y a sus mandamientos. Sin embargo, tenemos tendencia hacia la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos como pastores dentro del aspecto humano, no acatamos las las disposiciones que a veces nos da nuestro presidente presbiterio? Se nos hace fácil no acatarlas. ¿Por qué? Porque mi naturaleza así es. ¿Cuántas veces decimos, es que así yo soy? ¿Qué enseñanza tan tremenda nos da la dispensación primera? El hombre fracasó por su desobediencia. El llamado de Dios será siempre el mismo. El llamado del Espíritu Santo es el mismo. Nosotros debemos de luchar contra nosotros mismos para aprender a ser sujetos y obedientes en todo para la gloria de Dios. Empezando con Dios, empezando con su palabra. Porque en muchas ocasiones somos desobedientes al mandato divino, ¿sí? Y a veces nos atrevemos hasta decirle al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué necesariamente lo tengo que hacer? ¿Sí? Y nos rebelamos muchas veces contra Dios. Ya no se diga contra las autoridades humanas, ¿verdad? Porque si somos capaces de rebelarnos contra Dios, ¿cómo no seremos capaces de rebelarnos contra la autoridad humana? Cuidado, cuidado. Aprendamos de la historia, aprendamos de las dispensaciones. El hombre fracasó en la dispensación de la inocencia por haber sido desobediente. Quiera Dios que nosotros en nuestra vida personal jamás fracasemos, que haya en nosotros un esfuerzo permanente por ser obedientes al mandato divino, por hacer lo que Dios quiere. Que Satanás cual león rugiente anda en derredor vuestro, dice la Biblia, mirando a quién devorar. Y esto es ciertísimo. Lo hemos sufrido en carne propia. Nos queremos rebelar, queremos desobedecer. Cuidado. La historia nos muestra todo lo que perdió Adán cuando desobedeció a Dios. Todo esto también podríamos nosotros perderlo por causa de la desobediencia. Somos pastores, somos siervos de Dios. En verdad seamos siervos de Dios, porque el siervo es el que sirve, porque el siervo es el que acata, porque el siervo es el que obedece, porque el siervo es el que se sujeta a su amo. Seamos verdaderamente siervos de Dios, ¿sí? Siendo en todo sujetos y obedientes para la gloria de nuestro bendito Salvador. En la dispensación de la conciencia, el hombre fracasa porque pone sobre su misma conciencia sus pasiones, y viene ahí su orgullo, y viene sobre todo esto el no querer escuchar esa voz de la conciencia. Decía yo, hay veces que es apenas una vocecita porque no la queremos escuchar. ¿Cómo es necesario que nosotros como cristianos sepamos siempre obedecer esa voz de la conciencia, esa voz del corazón, esa voz que habla en lo profundo de nuestro ser, para mostrarnos aquellas cosas que debemos de evitar y aquellas cosas que nos pueden causar daño? Pero también de ello tenemos que aprender una lección, nosotros como pastores y los congregantes como congregantes tenemos que aprender una lección,
que todas estas cosas han sido escritas por la mano bendita del Espíritu Santo para que aprendamos de ellas y nos ajustemos a ellas para la gloria de nuestro bendito Salvador. ¿Sí? Que le demos oído a nuestra conciencia. A veces somos inconscientes con los demás. ¿Sí? Somos inconscientes con los demás. Nos hacemos altivos, groseros. Creemos que la iglesia que está bajo nuestro cuidado está solamente para servirnos. ¿Y qué equivocados estamos? Porque nosotros hemos sido puestos allí para servir a la iglesia, no para que la iglesia nos sirva a nosotros. Y la conciencia nos los dicta, nos lo dice, pero la aplastamos, la acallamos. Parece que queremos poner una cantidad enorme de material aislante sobre ella, de tal manera que su voz no llegue al oído. Y vuelvo otra vez, así soy, así soy. ¿Por qué voy a cambiar si así soy? Así he sido siempre. Y hay quien a veces se atreve a decir, pues así soy y así Dios me bendice. Perdónanos Dios. Perdónanos Dios. Perdónanos Dios. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor. Que aprendamos de tu palabra. Que aprendamos de ti Señor. Que aprendamos de la historia de la Biblia. Para que nosotros que somos tus siervos seamos sencillos y humildes. Para que nosotros que somos tus siervos, Señor, estemos dispuestos a obedecer tus mandatos y hacer, Señor, aquellas cosas que tu Espíritu Santo pone en nuestra conciencia. Bendito seas para siempre. No nos abandones jamás. Enséñanos a hacer tu voluntad. Muéstranos, bendito Salvador, el camino excelente de tu voluntad perfecta. Gloria sea a ti, Señor. Bendito seas para siempre. Gloria sea tu nombre, Señor de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La dispensación del gobierno humano, el hombre fracasa porque se aparta de la justicia. Todo hombre que se aparte de la justicia va a fracasar ante el Señor. Y diremos nosotros, pero ¿cuántos hay que apartándose de la justicia han triunfado y han hecho dinero y tienen lujosas residencias, etcétera? La Biblia dice que no veas al impío. Entonces, nosotros debemos de ser justos, justos en todas nuestras acciones, justos en nuestro hogar, como esposos, que seamos justos con la esposa, con los hijos. Si hay alguien quien sufre son los hijos de los pastores. Pero a veces ese sufrimiento de los hijos de los pastores empieza por la injusticia del padre. Debemos de ser justos con los nuestros. Debemos de ser justos con nuestra iglesia. Dios nos ha puesto al frente de una congregación. Bendito sea el Señor. Y no porque lo merezcamos. Dijo el Señor Jesucristo que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y nos ha puesto para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Gloria a Dios. Pero ese fruto que debemos de dar debe de ser fruto de justicia. En todas nuestras actitudes debemos de ser personas justas para la gloria del Señor. Eso es lo que nos enseñan las dispensaciones. No es entonces solamente el estudiarlas como algo que ya pasó. Decía yo al principio, me tocó por la disposición de Dios que puso en el corazón de su siervo y de nuestro hermano Noé, que yo iniciara este trabajo este año, ¿no? Y dije, es la parte de la profecía más fácil.
¿Por qué? Porque vamos a hablar del pasado. Porque este pasado lo estamos probando con la historia y con la Biblia y no hay mayor cosa, ¿verdad? Pero es que tenemos que aprender de ello algo, y Dios en su infinita bondad, ¿sí?, a través de su palabra siempre nos está enseñando y nos está hablando. Dios quiere servidores justos. Dios quiere servidores justos. Que seamos justos para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Bien, después de esta reflexión, seguimos adelante. Entre la dispensación del gobierno humano y la siguiente dispensación, hay un periodo que se le ha dado en llamar periodo de silencio. Porque periodos de silencio son aquellos periodos en donde la Biblia no nos registra que Dios haya tenido trato con el hombre, sino que no tuvo ese trato, aunque digno es de mencionar que no se ha cortado la misericordia de Dios. Aunque haya habido esos periodos de silencio en donde Dios no tuvo el trato con el hombre, no quiere decir que la misericordia de Dios se haya apartado. No quiere decir que Dios haya cerrado sus puertas y haya dicho, no voy a tener ningún trato con el hombre y hay que se las averigüe como pueda. No. La infinita y eterna misericordia de Dios ha sido presente siempre para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gloria sea al Señor para siempre. Pero digo que entre esta dispensación y la próxima, hay un periodo de silencio. Entre la dispensación del gobierno humano y la promesa, existe un periodo en que Dios no tiene trato con el hombre. A esto se le llama periodo de silencio. Se deduce que después de la terrible confusión de lenguas, las gentes esparcidas fueron fundando pueblos, naciones, etcétera, con diferentes idiomas y en diferentes partes de la tierra. Este periodo, de acuerdo con la Biblia, podría durar algo así como unos 280 y tantos años. Generalmente en el estudio de la profecía se nos dicen 285 años. Todas estas fechas, yo por eso no he querido mencionar fechas, porque todas estas fechas pueden tener muchas variantes de acuerdo en la forma de contar los años y los días en diferentes épocas de la vida, del mundo, ¿verdad? Pero podía ser una duración más o menos así, en que hubo ese periodo de silencio. De aquí en adelante había de tener tratos con un solo pueblo, ¿sí? Entonces ya entramos a la cuarta dispensación, llamada dispensación de la promesa. Su tiempo de duración, desde Abraham en Ur de los Caldeos, según Génesis 12, hasta que Israel desciende a Egipto, según Génesis 50, 22. Todo ese periodo de tiempo es lo que abarca la dispensación llamada de la promesa. El estado del hombre. El estado del hombre en esta dispensación de la promesa fue de amistad con Dios. De los descendientes de los constructores de Babel, Dios elige a un hombre para establecer una nación y así tener tratos con la humanidad. Es por eso que Abraham es llamado y sacado de su tierra para establecer un pueblo. En repetidas ocasiones, Dios designa a Abraham como el amigo de Dios. Así lo leemos, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 20 y en el verso número 27, que dice, otra vez es 27, yo estoy buscando 20:17. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? De Abraham tu amigo. En el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Santiago, en su capítulo número 2 y en el verso número 23,
se hace esta misma afirmación. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios, pues, va a tener trato primeramente con una persona, y de esta persona ha de surgir un pueblo, una nación con la cual ha de tener trato. Esa es la promesa de Dios. Establece Dios con Abraham un pacto, haciendo la promesa de multiplicar su simiente, haciendo de ella una nación grande, de bendecirle, de engrandecer su nombre, de ser una bendición a todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo número 15 encontramos nosotros este pacto. Dice así, gloria a Dios, aleluya. En el verso número 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y sigue hablando acerca de ese pacto, pero Dios hizo con Abraham un pacto. Además le promete que su pueblo sería un pueblo grande, como las arenas del mar y como las estrellas de la tierra. Le promete que él sería bendecido y que todo aquel que le bendijera recibiría también bendición. Le promete que de su simiente nacería aquel que habría de ser el redentor de la humanidad. Dios establece un pacto y hace amistad con Dios. Gloria sea al Señor. Yo creo que una de las cosas más hermosas de esta dispensación es ese pacto que Dios hace con el hombre, y sobre todo que Dios le brinda su amistad. La responsabilidad del hombre: conservar la amistad con Dios y no descender a Egipto. Es razonable que el hombre que recibe favores contrae responsabilidades con aquel que le da los favores. Si Dios brinda su amistad al hombre y él le da la promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, el hombre tiene la responsabilidad de conservar esa amistad con Dios mediante su obediencia y su confianza. Por tanto, no debería abandonar la tierra de Canaán que Dios le había jurado darle. En Génesis 26, 1 al 4, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en las cuales estamos habitando. Era Abraham de ya viejo. Dios lo había bendecido. Gloria sea al Señor para siempre. Porque Dios había hecho un pacto con él, y Dios nunca falta a sus pactos. Pero la responsabilidad del hombre era mantener esa amistad con Dios por medio de la obediencia y de la confianza. Esto también es maravilloso, porque forzosamente tenemos que pensar en nosotros también. Así como el Padre ofreció su amistad a Abraham, nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido a nosotros también su amistad. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Pero para mantener esa amistad era necesario estas dos cosas: obediencia y confianza. Lo vemos nosotros en Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Y obedece. Y obedece porque confía. Parece ser que la obediencia y la confianza en el aspecto de la fe, no estoy hablando de fe en cuanto a nuestra religión, no se pueden separar. No se puede separar obediencia y confianza. Es bien cierto que mientras nosotros estemos dispuestos a confiar en Dios, le obedeceremos. Pero también es bien cierto que si estamos dispuestos a obedecerle, es porque confiamos. ¿Sí? No podemos entonces separar
obediencia y confianza. La amistad con el Señor solamente se puede basar en estos dos preceptos: obedecer y confiar. Incluso hay un himno, ¿verdad?, que dice: obedecer y confiar es la regla marcada. ¿Sí? La obediencia y la confianza deben de ir tomadas siempre de la mano. Dios hizo un pacto con Abraham y la obligación de Abraham era mantener esa amistad con Dios, obedeciéndole y confiando en Él siempre. Conocemos perfectamente bien la historia de Abraham. Sabemos que fue un hombre fiel, sabemos que fue un hombre esforzado, sabemos que fue un hombre que guardó ese pacto, pero también sabemos que él cometió sus errores. Vivimos en la actualidad, y esto lo mencionaré al final, pero lo tengo que mencionar en este momento, un terrible conflicto que parece no tener solución allá en el Medio Oriente. El conflicto entre los palestinos y Israel. Bueno, pues ese conflicto tiene su origen en la falta de confianza. En la falta de confianza. Dios le había dicho que le daría un hijo, pero no le pasa a él lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos desesperamos, no sabemos esperar. La Biblia es una gloriosísima enseñanza acerca de la necesidad de saber esperar. ¿Sí? Cuando el hombre no sabe esperar, es decir, no tiene la suficiente confianza en Dios, la suficiente fe, se desespera, fracasa. Lo vemos a través de toda la Biblia, ¿sí? Por mencionar algún hecho. Está, ya mencioné desde luego el de Abraham, ¿no? Pero está el pueblo judío al pie del Sinaí, y el Señor llama a Moisés para darle sus palabras, sus leyes, y el pueblo tiene que esperar. Pero pasa un día, 2, 3 más, y se desesperan. Entonces dicen: este Moisés ya nos abandonó, vamos a hacernos un becerro de oro, ¿no? Conocen la historia. Por no saber esperar. Y si ustedes buscan a través de la Biblia, encontrarán cuántas ocasiones el hombre ha fracasado porque no ha sabido tener la suficiente confianza en Dios. ¡Qué lección tan grande! ¡Qué lección tan grande para la iglesia de todos los tiempos y para todas las congregaciones, pero especialmente para nosotros! ¡Qué lección tan grande! ¿Cómo es necesario que nosotros sepamos esperar, confiar en Dios? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo sé que el Señor está conmigo. El apóstol Pablo lo expresa en otras palabras, diciendo: yo sé a quién he creído. ¿Sí? ¿Y cómo es necesario que nosotros tengamos esa confianza en el Señor? Yo sé a quién he creído.